Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Teledebate en Noticias 16, llegando a todo el país a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. Hoy pues estamos comenzando una nueva semana laboral, es el lunes 10 de julio del año 2017. La frase de este día: la libertad no es más que la oportunidad de tratar de ser mejores. Tirando a fondo con mano dura, el Ministerio de Medio Ambiente asegura que tras el incendio del Parque Nacional Sierra de Bauruco se encuentran traficantes de la planta Guanaconejo. La misma se utiliza para la elaboración de perfumes que son llevados a Haití y exportados desde allí. El fuego afectó a más de 2.000 tareas del parque, declarado reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. En la zona operan además haitianos y dominicanos dedicados al corte ilegal de árboles para la elaboración de carbón. Es de suponer que el titular de Medio Ambiente, al hacer una afirmación tan categórica, la sustenta en investigaciones previas. La quema de esa reserva tiene que considerarse un crimen de suma gravedad. No puede tratarse por consiguiente como un delito común y corriente de poca monta. Es hora de que entendamos y sobre todo entiendan los depredadores de que nuestros recursos naturales, que atentar contra los mismos conllevará una fuerte sanción que no deberá limitarse, como tantas otras ocasiones y casos, a una simple multa y me voy para mi casa para el día siguiente estar dedicado de nuevo a las mismas prácticas. Es preciso que los depredadores de nuestros recursos naturales sientan todo el peso de la ley en su expresión más fuerte. Es el único lenguaje que entienden, la única forma de desmotivarlos y al mismo tiempo de mandar un mensaje muy claro a quienes estén dedicados a esas mismas actividades o pensando en hacerlo. Sepan de esa forma el alto riesgo que corren. Hasta ahora las sanciones en este sentido han sido de puro chiste. Es hora de que se tomen en serio. Como era de esperarse, la decisión de liberar a varios de los imputados en la causa de Odebrecht a base de una fianza iba a originar rechazo por parte de la Marcha Verde, que quisiera freír en aceite hirviente a los encausados, olvidando el hecho de que todos ellos son considerados inocentes hasta tanto no recaiga sobre los mismos un fallo definitivo e inapelable. Pero además también origina controversia en el plano estricto del Código Procesal, con la prestigiosa presidenta del tribunal, Miriam Germán, advirtiendo que los indicios de supuesta culpa contra los acusados son tan débiles y poco consistentes que no resistirían un juicio de fondo para sustentar un fallo de culpabilidad, lo que lógicamente ha sido refutado por el Procurador General, quien alega que son suficientes para justificar la orden de prisión provisional. Solo contra Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón fue ratificada la orden de prisión, lo que hace suponer la posible existencia de indicios de responsabilidad mucho más graves. Y duros y curveros, así lucen en sana competencia los alcaldes del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, David Collado y Abel Martínez, en el propósito de imponer orden y limpieza en ambas urbes. En tanto, Collado está reclamando en concurso los habitantes de los barrios de la capital para que defiendan sus espacios públicos, plazas, parques, aceras, áreas verdes, a fin de que no sean ocupados ilegalmente. El mayor de la ciudad, los 30 Caballeros, ha prohibido el comercio informal de los extranjeros ilegales en las vías públicas, advirtiendo que crea problemas sociales y de insalubridad. Y de nuevo el tema de la invasión de haitianos ilegales se ha convertido en motivo de preocupación y controversia. En tanto, los senadores fronterizos Sonia Mateo y Adriano Sánchez Roa sostienen que la participación de ellos es indispensable para realizar sobre todo las tareas agrícolas que los dominicanos se resisten a llevar a cabo. Su también colega de hemiciclo y partido, José Rafael Vargas, afirma que el trasiego de indocumentados es en realidad un gran negocio. Por su parte, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ASIS, pide a las autoridades poner freno a la invasión de ilegales desde el otro lado de la frontera. Lo cierto es que con la puesta en vigencia del plan de regularización y naturalización de extranjeros, se daba por sobreentendido que esa situación se iba a superar. No ha sido así, es preciso que se adopten medidas a fin de evitar la venida del país y que ésta se lleve a cabo dentro del marco legal. De lo contrario, habrá sido un esfuerzo
y una cuantiosa inversión echadas al zafacón, y el aumento de las recaudaciones fiscales por parte de la Dirección General de Impuestos Internos pone en evidencia dos hechos importantes. El primero es el excelente trabajo que al frente de ese importante departamento estatal vienen desempeñando su director Magín Díaz y el personal que presta servicio en la misma. El alto funcionario revela que al finalizar la primera mitad del año, las recaudaciones han aumentado 2 dígitos, elevándose a 12.13%, lo que ha representado ingresos adicionales por 4.758 millones de pesos. Lo segundo, que es posible con un trabajo metódico y eficiente, seguir reduciendo la elevada evasión, posiblemente hasta niveles que permitan incrementar de manera significativa la presión tributaria sin acudir a nuevos y onerosos impuestos. Sería un gran logro. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar buscando respuestas en Teledebate con nuestro invitado de hoy. Bien, para nosotros es muy especial nuestra invitada porque es una persona muy querida, muy apreciada, el licenciado Percio Maldonado, es destacado periodista, es comentarista de televisión del Canal 5, director del Nuevo Diario, presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, miembro de la comisión nombrada para evaluar las plantas a carbón de Punta Catalina, pero además una faceta pues, adicional, una faceta ya en el plano deportivo. Percio, que es un dedicado tenista, es además presidente de la Asociación Dominicana de Tenis de República Dominicana y también de toda la Federación esta del Caribe y Centroamérica, y México. Don Mario, ¿qué tal? Tiene bastante trabajo. Sí, bastante trabajo. Sí. Bienvenido, Percio. Mira, vamos por lo de la convención, que es el tema más actual. ¿Cuáles fueron los temas de investigación que se le encomendaron a la comisión que nombró el Poder Ejecutivo para evaluar la operación de la planta de carbón de Punta Catalina? ¿Cuáles son específicamente las encomiendas que le hicieron? Bueno, según el decreto 617, que fue que nombró la comisión, yo creo que los encargos específicos eran dos. Verificar el proceso de licitación y verificar el proceso de adjudicación de la planta, es decir, el contrato, esos dos elementos. Decir, taxativamente, esa era la expresión. Sin embargo, yo creo que nosotros en la convención valoramos primero todas las circunstancias en que nosotros caíamos en este encargo. Primero, un encargo en medio de unos escándalos de corrupción, tal vez el más impactante de América Latina, que ha tenido gobiernos y funcionarios patas arriba, una opinión pública muy irritada, una sociedad que sentía que se había rebosado la copa con el tema de la corrupción y de la impunidad. Y sabíamos que era un tema sumamente delicado por la disposición de la gente a no confiar, no creer demasiado. Y nosotros no quisimos limitar tan taxativamente nuestra misión a esos dos puntos. Ustedes se fueron más allá. Porque nosotros quisimos irnos más allá. Primero porque sentíamos que era una forma de darle utilidad a nuestro trabajo, a nuestra trascendencia. Si no era cómo nosotros poder explicar lo que había pasado en este proceso y cómo hacer recomendaciones útiles para que el país, el Estado dominicano, la sociedad dominicana tenga suficiente garantía en el futuro de que estas acciones no queden en márgenes de dudas o que hayan márgenes digamos, de reserva de funcionarios para poder actuar de manera incorrecta en la vida pública. Y yo creo que eso fue lo que logramos hacer. Por tanto, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en nuestro trabajo es que con ese encargo que nos hizo el decreto 617 emitido por el Poder Ejecutivo en enero, dar respuesta de alguna manera a cada una de las inquietudes que tenía la sociedad en ese momento. Cuando nosotros entramos, la sociedad estaba hablando de que la planta había sido sobrevaluada, que había sido adjudicada para favorecer al consorcio que ganó. Habíamos hablado de que se había dado dinero y nosotros obviamente eso es lo que tratamos de hacer. Una de las cosas que nosotros
no podemos afirmar, y no lo afirmamos en el informe, es que no hubo soborno en la planta, porque eso no lo pudimos comprobar y por tanto tampoco podíamos decir que no existía. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue, en este caso, analizar que los procedimientos de ley se cumplieran. Y eso, obviamente, lo pudimos verificar, porque eran cosas verificables, eran procesos que se daban, eran participantes que se daban. Y fíjate que en los 4 participantes, en los consorcios participantes, en la conclusión no hubo ninguna queja de ninguno de ellos sobre la conclusión del proceso. Y eso es un dato importante. Por tanto, lo único que conocíamos era una de las partes de un consorcio, Inter, por ejemplo, que era una empresa dominicana que había participado con la empresa china, que de manera unilateral hizo la denuncia, y yo creo que fue lo que generó la idea de que la planta estaba sobrevaluada. Se hablaba de 1.000 millones porque ellos decían que los chinos ofrecían una planta 900 millones de dólares y que la planta había costado 2.000 millones de pesos. Eso generó la duda de si había 1.000 millones de pesos más sobre esa planta. Tengo entendido, sin embargo, que la empresa china se abstuvo. No, la empresa china emitió una certificación de satisfacción sobre el proceso, por tanto, es un asunto que se conserva, se tiene el documento. Nosotros tuvimos acceso al documento porque pedimos el documento y lo tuvimos, y por tanto no teníamos una queja. La empresa china no sobrepasó la parte técnica del proceso, es decir, que si no pasó la parte técnica del proceso, no estaba en condiciones de hacer la planta que el Estado Dominicano estaba adquiriendo. Yo te diría que si la empresa china hubiese querido regalarle la planta al gobierno, el gobierno estaba en condiciones de no aceptarla, porque al no pasar la capacidad técnica, en consecuencia no estaba en capacidad de montar la planta china. Y yo creo que con los chinos quizás hubo un problema idiomático, porque de hecho ellos presentaron toda la literatura en mandarín, cuando era en inglés, y no presentaron los equipos que requería el estándar de la licitación, que eran equipos estadounidenses, con referencia estadounidense. Podían ser equipos de otra naturaleza, pero que fueran equivalentes, similares. Imagínate lo que era para la Comisión comprender si un equipo chino dicho en mandarín podía ser. Y eso, evidentemente, fue de los puntos que falló la empresa china. Y tal como dice incluso el propio informe de FTI, muchos de los espacios, de los 96 ítems que debían cumplir cada una de las empresas, fueron dejados o en blanco o no respondidos por los chinos. Eso es como cuando te dan un examen y tú la mayoría de las respuestas la dejas en blanco o no las responde correctamente. Es decir, yo creo que ese es el gran dilema de la sociedad dominicana con estas plantas, por lo que mucha gente, además de entrada, estaba dispuesto a no creer. Nosotros hemos dejado un informe y lo hemos dejado escrito, sustentado, con cada una de las cosas que afirmamos ahí. Y yo creo que la esperanza de todos los que participamos en esta comisión, incómoda para cada uno de nosotros, porque nosotros ninguno pedimos que nos pusieran en esta comisión, pero sentíamos que teníamos una responsabilidad ante el país para verificar una cosa que estaba en medio de un escándalo como este. Ustedes estaban conscientes. Lo que nosotros quisiéramos es que el que responda el informe lo responda con cierto sentido de responsabilidad y que pueda desmontar lo que nosotros hemos dicho en ese informe, porque lo que nosotros hemos dicho punto por punto está sustentado ahí y los papeles están disponibles con todos sus anexos en la página del Consejo Económico y Social. Así que ahí son hechos concretos frente a presunciones. Presunciones. Y yo creo que el simple escepticismo no es suficiente para negar este informe. Y yo creo que sobre Punta Catalina se han dicho muchas mentiras y se han repetido muchas mentiras aquí. Y yo pienso que posiblemente es una gran obra, y lo es, de hecho, para mí, y que viene cargada de prejuicio por una circunstancia comprensible. Claro. El caso Odebrecht, el escándalo Odebrecht, y la intervención de esta empresa dominicana que participó como contraparte de los chinos. Pero bueno, ahí la empresa principal en ese caso es la empresa china. La empresa china, cada uno de esos consorcios tenía
un liderazgo. En el caso de los chinos era esa empresa, en el caso de Odebrecht, Tecnimont, Estrella, que fue lo que ganaron, es Odebrecht, el consorcio que ha encabezado. Ahora, hay 4 aspectos que resaltan el informe de ustedes, a mi juicio. Uno es que la obra se adjudicó conforme a la ley. Segundo, que no hubo sobreprecio, que esto es importante. O sea, que era un precio similar. Aquí hay un punto importante en esto de sobreprecio, porque yo creo que eso no se ha comprendido del todo bien. Uno de los aspectos que a nosotros más nos preocupa es determinar la razonabilidad del precio. Fíjate que nosotros hablamos de razonabilidad del precio, es un precio razonable. Quien establece una cifra es FTI, que dice que estuvo 6% por debajo del promedio. No quiere decir que la planta no se pudo haber conseguido por mejor precio. Lo que pasa es que cuando tú comparas los precios de plantas iguales en América Latina de esa época del 2013, tú tienes plantas que fueron más baratas, Punta Catalina, otras plantas que fueron más caras. Y en esa media, es decir, Punta Catalina está dentro de esa media. Y dentro de esa media está, según FTI, que FTI lo calcula, y es calculable porque la cifra dice que está 6% menos. ¿Qué significa eso? Que Punta Catalina se pagó 6% menos del valor que debió pagarse. No, es que está por debajo de esa media. Pero tú pudiste haber conseguido con otras condiciones un precio mejor para Punta Catalina. Es como cuando tú sales a comprar un auto y tú dices, bueno, ¿cuánto cuesta el auto? Este vale tanto, ese es el precio del mercado, pero tú visitas varios dealers y al final tú negocias con un dealer que te lo da más económico. Hay alguien que gana menos y te vende el auto. Entonces, lo que significa ese 6% no es que Punta Catalina, el Estado pagó 6% menos, pagó 6% menos de la media de los precios de América Latina, pero pudo haber conseguido un precio más bajo si incluso el Estado Dominicano tuviese mecanismo de negociación que le permite, en medio de una licitación, decir, bueno, tú has ganado el precio, pero eso no es suficiente. Yo tengo una capacidad de negociar contigo el precio final. Y por eso nosotros hacemos unas observaciones, unas recomendaciones para modificar la ley 340 y establecemos puntos específicos donde nosotros creemos que el Estado tiene que tener una capacidad para participar. Por ejemplo, una de las cosas que decimos es que toda licitación que no tenga por lo menos 2 licitantes calificados, que se declare desierta y que se comience de nuevo. Es lo que se conoce como el regateo. Claro. Es decir, yo estoy vendiendo una casa en 10 millones y tú vienes a comprarla y te estoy 9,5, entonces vamos a regatear y llegamos a un precio. Déjame decirte una cosa. Yo soy el coordinador de la Comisión de Veedores del Metro de Santo Domingo. En el Metro de Santo Domingo no gana el mejor precio. El mejor precio lo que gana es el derecho a sentarse a negociar el contrato final. Y luego, si no me pongo de acuerdo contigo en ese contrato final, puedo negociar con otro. Entonces, esas son capacidades de negociación que debe tener el Estado Dominicano en cada una de sus acciones. Entonces, yo creo que es ahí donde el país se tiene que concentrar para sacar de esta mala experiencia algo útil hacia el futuro. Es decir, que no se repitan estos márgenes. No hacerse el Estado una camisa de fuerza de la que él mismo no se pueda zafar después. Cuando tú eres el que va a comprar, cuando tú eres el que va a poner tu dinero y cuando tú eres el que está llamando a una licitación para comprar un bien. Y porque además se trata de una inversión pública en favor del país. Una recomendación que, bueno, alguna gente pues no acaba de entenderla es que ustedes dicen, bueno, ya a estas alturas, es decir, con el % que se ha realizado de la obra, lo más conveniente para el Estado es que sea la Odebrecht la que termine la obra. Nosotros no recomendamos eso. ¿Qué recomendaron? Eso también hay gente que ha entendido eso. Bueno. Incluso yo vi que en la rueda de prensa que hizo el Palacio Nacional más o menos se dio a entender eso. Sí. Pero eso el informe no recomienda eso. Nosotros lo que decimos es, eso nosotros no hemos opinado, hemos señalado lo que dice la ley con respecto a las empresas que hacen fraude.
Y lo que advertimos es que, interesado en el tema, consultamos tanto a Cero Estrella como a Tecnimont si estaban en la disposición de terminar la obra sin Odebrecht. Y ambos dijeron que no estaban en capacidad de terminar la obra. Y entonces les recomendamos al gobierno que si se considera la opción de sacar a Odebrecht, tiene que tomar en cuenta los siguientes puntos. Y le decimos todos los puntos que tendría que tomar en cuenta para que no salga más cara la sal que el chivo. Le decimos las garantías a una empresa nueva que asuma las garantías de esa turbina, porque Punta Catalina es un terreno lleno de hierro que lo están armando, y cada una de esas turbinas tiene que dar 325 megavatios. Al final las dos van a dar 752 megavatios. Alguien te tiene que garantizar que eso dé esa cantidad cuando termine la obra. Si tú quitas al que está encabezando y buscas a otra empresa, tú tienes que negociar que esa nueva empresa asuma esa garantía. Y que asuma, señalamos unos 20 elementos que tiene que el Estado Dominicano que tomar en cuenta para que simplemente no se cambie de manera alegre y que después se queden con el rollo abierto. Pero nosotros no recomendamos que sea específicamente que se quite a Odebrecht. Lo que sí le advertimos al Estado en el informe es que si va a cambiar, si toma la decisión de cambiar a Odebrecht, tiene que tomar en cuenta esos factores que para nosotros son vitales para que esa planta termine funcionando como es un deseo y como es parte del interés público nacional. Bueno, muy importante esa aclaración. Pues vamos a hacer una pausa con tu permiso y regresamos. Bien, pues volvemos con el licenciado Percio Maldonado. Nos está dando una serie de informaciones muy interesantes y aclaratorias sobre el informe de la comisión nombrada mediante decreto del Poder Ejecutivo para analizar, investigar distintos aspectos de la construcción de las dos plantas a carbón de Punta Catalina por parte de la Odebrecht. Ya Percio aclaró que la comisión decidió ir más allá de las funciones específicas o los temas específicos que le encomendó el decreto, porque entendieron que esa era su responsabilidad con el país, con la opinión pública. Y bueno, ya ustedes vieron, por las explicaciones que le ha dado hasta dónde llegó la comisión, ha habido críticas con respecto a la comisión, a mi juicio totalmente injustificadas, a base de presunciones. Nadie ha presentado una objeción sustentada en hechos específicos, en hechos concretos, y en cambio la comisión, como aclara Percio, pues sustentó su trabajo, que duró 6 meses, más de 6 meses duró el trabajo de ustedes, lo ha sustentado todo a base de documentos, o sea que todo está debidamente documentado. Por cierto, hay mucha gente, porque aquí siempre hay gente inconforme para todo. Si usted hubiera hecho el trabajo en 15 días, hubiera hecho... Esta gente hicieron un trabajito. ¿Por qué se tomaron tanto tiempo? Entonces, por favor, dé una breve explicación de en qué consistió el trabajo que ustedes realizaron. O sea, ¿por qué se tomó 6 meses? Mira, Mario, tú que me presentabas como jugador de tenis, una de las cosas que perdí durante esos 6 meses fue abandonar las canchas de tenis. Nosotros trabajábamos en el Consejo Económico y Social martes y jueves, y trabajábamos a veces corrido, almorzábamos ahí mismo, que incluso alguien en la rueda de prensa nos preguntaba que cuánto había costado, aparte de lo que se pagó a FTI como empresa investigadora, el estudio. Sí. Porque alguna gente ha llegado a decir que nos pagaban a nosotros como comisión para hacer eso. Y yo le dije a la periodista, le dije, mire, lo único que se gastó aquí fueron los sanguchitos que nos daba Monseñor aquí, que nos brindaba porque trabajábamos corrido. Yo a veces llegaba a las 6, 8 de la noche a casa y lo hacíamos. Y después que llegábamos a casa, entonces veníamos con documentos para revisar, para chequear, para uno hacer correcciones y modificar documentos. Como tú comprenderás, éramos 10 cabezas en principio.
cada uno con su criterio, cada uno especialista en un área distinta, y lo que hacíamos hoy, al otro día llegaban 4 diciendo que eso no, que debía ser de esta manera, y volvían a generarse discusiones. Nosotros hicimos, lo primero fue un cronograma de trabajo para analizar toda la documentación física. Tuvimos toda la documentación física que se la requerimos a la CDE, tuvimos entrevistas con todos los intervinientes en ese proceso, abogados, los abogados que participaron, en las compañías de abogados que participaron, los representantes de cada uno de los consorcios que participó, los que evaluaron, todas las empresas que evaluaron el proyecto económico, fueron a sentarse con nosotros, ¿verdad? Y lo grabamos a todos, y lo transcribimos a todos, y están puestos con el documento. De manera que un documento larguísimo, ¿no? Si tú quieres saber, tiene alrededor de 300 páginas. Si tú quieres saber lo que dijo cada uno de las interferencias, no me lo preguntes, lo puedes leer allí. Y lo hicimos de manera preventiva porque sabíamos que era un documento, podía resultar un documento controversial, y no queríamos consignar algo que alguien dijera después que no dijo lo que dijo. Claro. Correcto. Y entonces dejamos como testimonio la grabación y la transcripción, que es lo que hemos puesto al servicio de la opinión pública nacional. Consultamos con FTI para una investigación internacional. Sobre todo con FTI, lo que más nos interesó fue determinar el precio internacional de la planta. Y hay un dato interesante que desmonta mucho la idea de los chinos, de la oferta china de los 900 millones. Solo los equipos, las turbinas, las calderas y el sistema de control de aire y de medio ambiente anda alrededor de 800 millones de dólares de esa planta que está ahí. Sí. La calidad de esa planta que está ahí. Por tanto, es imposible que una empresa con 100 millones de pesos de dólares adicional te pueda hacer. Entonces, toda la obra de ingeniería, el puerto, eso tiene un puerto de alto calado. Y yo creo que eso es imposible hacerlo a ese precio. No es precio de mercado. Si alguien dice que lo hace, lo hará por otra razón, pero no atendiendo a un precio lógico de mercado. Entonces, yo creo que todo eso nosotros teníamos que verificarlo para poder hacer, y por eso todo este tiempo. Quisimos conversar y lo hicimos con todo y cada una de la gente que intervino, incluyendo con los 2 disidentes del proceso, que fue Isidoro Santana y con el ingeniero Ramón Flores, para que nos dijeran lo que vieron, lo que contenían, lo que tenían, lo que pudieron percibir. Y nosotros cada una de estas cosas las relatamos en el informe, verificamos algunas de las cosas que ellos decían, y esa fue la conclusión, y por eso tanto tiempo para nosotros rendir el informe. Y el otro tiempo es que cuando nosotros teníamos nuestro informe terminado, no queríamos dar nuestro informe sin esperar la conclusión de FTI, que estaba haciendo su investigación independiente de este proceso, porque si nosotros decíamos una cosa y FTI salía con otra, entonces necesitábamos conciliar con ellos más o menos los hallazgos. De hecho, FTI dice algunas cosas diferentes a las que nosotros decimos, pero son más bien apreciaciones del proceso, lo que es lógico, porque nuestro informe no estaba digamos, condicionado a lo que dijera FTI, porque FTI podía decir una cosa que nosotros comprobamos que no era de esa manera, o diferir de ellos de la apreciación que teníamos de ese proceso. Por suerte eso ha quedado bien, y las cosas diferentes que dice FTI han sido prácticamente irrelevantes desde el punto de vista de la realidad del informe. Por ejemplo, nosotros no hablamos de porcentajes, nosotros hablamos de razonabilidad del precio en el mercado internacional. Ellos hablan de que fue un 6% menos, pero es un 6% menos de ese promedio que te explicaba ahorita, que no es exactamente que el Estado consiguió la planta más económica 6% menos, no, el Estado pudo haber conseguido un mejor precio que el que consiguió. Dentro de esa media, si los mecanismos de negociación hubiesen sido diferentes. Sí, que eso es un aspecto también que hemos fallado en otras ocasiones. Aquí hay que decir una cosa en favor de este proceso, y es que el Estado Dominicano declaró de urgencia la planta, la compra, adquisición de las plantas, de manera que pudo haberla comprado grado a grado, y sin embargo decidió hacer una licitación.
Entonces a mí me parece extraño que haya decidido hacer la licitación para hacerlo mal. Claro. Entonces, yo, sin embargo, debo decirte que para los miembros de la comisión, de entrada, todo era ahí sospechoso, porque la pregunta era que uno se hacía, ¿y cómo es que esto está limpio cuando todo esto está sucio, este entorno está sucio? Y esa era una duda que nos saltaba a todos. Claro. Pero nosotros no podemos hacer una especulación en base a dudas, sino a las cosas que podamos concretar. Esto que te voy a decir ahora, te lo voy a decir a título personal. No tiene nada que ver con la comisión, pues yo no puedo decir eso en nombre de la comisión, y la comisión lo podía consignar en un papel. Conociendo la práctica de Odebrecht, es probable que el escándalo le haya evitado al país un sobreprecio de esa planta, como era tradición. Haber explotado el escándalo en medio del proceso de construcción, tanto para el gobierno como para Odebrecht, será casi imposible hacer ajustes que no estén dentro de un ámbito razonable en esa planta. Esa es una apreciación que tiene Percio Maldonado, no tiene nada que ver con ninguno de los miembros de la... No, de eso ahora, digo, la Odebrecht sigue operando en Brasil, la Odebrecht sigue operando por todas partes, es decir, los mismos Estados Unidos que le impusieron una multa enorme. Los arreglos que están haciendo no han sido para quebrar a Odebrecht. Exacto. En esos países debo decirte que también es muy frecuente penalizar empresas por faltas y las empresas siguen operando. Por ejemplo, es muy normal en los Estados Unidos que el sistema bancario de Estados Unidos es penalizado permanentemente. Los fabricantes de autos, los fabricantes de medicina, porque no se trata de quebrar las empresas, se trata de que paguen, de sancionarlas, ser sancionados por una violación a los procedimientos. Y Odebrecht sigue operando en Estados Unidos, sigue operando en Panamá, sigue operando en Perú, sigue operando en República Dominicana. En fin, yo creo que el Estado dominicano no está obligado a seguir operando con Odebrecht, y es una decisión que puede adoptarla. Pero además, fíjate, el Estado dominicano tiene un acuerdo de que Odebrecht le va a pagar hasta el 2025. Si la saca, posiblemente pierde el dinero que ha negociado, porque como tú decís, tú haces un negocio con alguien, le das un crédito y lo expulsa del mercado. Entonces hay una serie de incongruencias que yo creo que la sociedad dominicana, los sectores de la opinión pública tienen que ponerse de acuerdo. Porque tú dirías, bueno, podemos llegar a cualquier entendimiento con Odebrecht, la podemos sacar, que nos paguen de allá, pero si Odebrecht quiebra no tendríamos a quién cobrarle el dinero del acuerdo especial. Esa es una cosa. Habría que ver si la sacamos, qué nos cuesta que otra empresa asuma terminar esa planta. Si en términos económicos y en términos de tiempo también. Cada mes de retraso de esa planta le cuesta $25 millones al país. Por año, $300 millones. Entonces, yo creo que es sobre la base de todo eso que un gobierno que gerencia un país tiene que tomar decisiones. No puede ser una simple cosa alegre, tú pidiendo como si fuera a peticiones y que la cosa comience a hacerse. Yo creo que el gobierno, la sociedad tiene que procurar siempre lo mejor que le ocurra, y sobre esa base decidir acciones. Y los gobiernos pueden actuar también en ese sentido con mucha madurez. Con mucha madurez y con las experiencias de otros países, porque tampoco, porque a veces creemos que esto es el mundo. No. El mundo está inventado. Nosotros somos apenas un granito de arena en un universo de economía, de libertades, de relaciones, de todo. Y por tanto, eso es como, por ejemplo, el proceso que llevamos contra los imputados. Bueno, la gente quiere que sea todo de la noche a mañana. No, esos son procesos largos, complejos. Brasil lleva más de 3 años. No todo el mundo cae al mismo tiempo. Se supone que yo caigo y si yo caí después te delato a ti. Tú caes. Es decir, es uno a uno que ese proceso se va desatando para tú ir descubriendo complicidades. Correcto. Haciendo... Eso no es ahora para luego. Y eso no puede ser de la noche a la mañana. Correcto. Por tanto, los procesos judiciales que estamos llevando, y fíjate que esto está en la fase primaria y bueno, y todo el mundo quiere conclusiones. No hay conclusiones todavía, ni puede haberlas. Los jueces están haciendo consideraciones, porque aquí fíjate que se da una cosa interesante. Este es un juicio que se está conociendo en el más alto tribunal del país. Por tanto, uno le tiene que suponer
que todos esos jueces que están ahí son jueces muy bien formados, muy bien experimentados. Y fíjate cómo la magistrada Miriam Germán contraviene el criterio del primer juez, pero también es un juez de la Suprema, Claro. que consideró que había mérito para mantenerlo en prisión. Y la otra magistrada, Angelán Casasnova, contraviene lo que dice Miriam, porque dice, mi objeción es sobre únicamente César Sánchez por razones de salud. Por tanto, ella era partidaria de mantenerlo en A prisión. todos los demás. ¿Cómo yo veo todo esto? Yo creo que las disidencias de estos magistrados, y particularmente la de la magistrada Miriam Germán, que fue la que más abundó, porque no conozco todavía las disidencias del juez Hirohito, porque dice que la va a establecer en el momento que se emita la sentencia, y cuando la sentencia salga, conoceremos entonces lo que dijo él. Pero si tomamos en cuenta las observaciones de la magistrada Miriam Germán, que da para reflexionar en muchas direcciones, lo que debe servir de advertencia al Ministerio Público en su proceso de armar el expediente acusatorio para que algunas de las observaciones que ella hace, que son válidas como advertencia, no aparezcan en el juicio de fondo y que se le caiga el expediente. Así es como yo lo veo. Claro. Y ese sería el sentido útil que tiene su intervención de esa observación. el domingo pasado. Percio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que te sacrificaste hoy tu tenis. Te lo agradezco de verdad, de todo corazón, y creo que para los amigos televidentes han sido muy esclarecedoras tus opiniones. Hacemos la pausa. Sí, hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Hay que saludar como positivo el anuncio del administrador general del Banco Agrícola de que el gobierno se propone reducir en el próximo curso escolar en un 50% el componente de productos importados con destino al desayuno y al almuerzo escolares, que serán suplidos por los productores nacionales. Más todavía, que esta será la primera etapa de un plan que conllevará reducirlo en un 25% adicional en cada uno de los dos subsiguientes cursos, con lo que al completar el mismo ambas raciones serán ofrecidas en su totalidad con productos cosechados y elaborados en el país. El ingeniero Carlos Segura Foster informó de este plan durante su comparecencia en el desayuno económico del diario matutino Hoy, su edición de este día, que dirige el experimentado periodista Mario Méndez. Durante el encuentro, el funcionario reveló que el Banco Agrícola ha desembolsado más de 3.000 millones de pesos a los suplidores, tanto del desayuno como del almuerzo escolar. Adelanta que para el próximo curso espera que esa cifra se incremente hasta los 8.000 millones. Amplio conocedor de las realidades de nuestro agro, Seguro Foster lleva varios años al frente del Banco Agrícola, donde ha desarrollado una labor meritoria que cuenta con el justo reconocimiento del sector agropecuario, cuyas labores han estado financiando con créditos que tan solo entre agosto del 2016 y junio del presente año ascendieron a 18.138 billones de pesos, a la más baja tasa de interés en toda la historia de la institución. La meta del gobierno es otorgar préstamos a los productores, en especial a aquellos que no tienen acceso a la banca comercial, por un monto total de 100.000 millones de pesos. Hace algún tiempo, en un conversatorio con productores llevado a cabo en el marco de una de sus visitas sorpresa, el presidente de la República advirtió sobre la caída de la producción agrícola en distintos países y, en consecuencia, la necesidad de incrementar la nuestra para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Una recomendación similar ya había hecho antes la FAO hace algunos años en un evento internacional celebrado en Roma, exhortando a los países con vocación agrícola a incrementar su producción para protegerse frente a la caída de la agricultura en distintas regiones del mundo, fruto del cambio climático y de otros factores adversos. Esa recomendación sigue siendo válida. Para ello precisamos preservar nuestros recursos naturales básicos, agua y foresta, incentivar a los agricultores poniendo a su alcance financiamiento amplio y a bajo interés, como ha venido haciendo el Banco Agrícola,
y cada vez más la banca comercial, en particular el de reserva. Brindarles asistencia y recursos técnicos, limitar las importaciones a las cuotas establecidas y garantizarles protección de mercado, tal como acaba de hacerse con los ganaderos. La recomendación de la FAO sigue siendo válida. El penoso ejemplo de otros países debe servirnos de alerta. Ahí está el de Venezuela, con su suelo atesorando las más elevadas reservas de petróleo del mundo, pero cuyo pueblo sufre la más grave carestía de alimentos por la imprevisión de su gobierno, pese a contar con todas las condiciones necesarias para desarrollar su agricultura y ganadería. Pero sin ir tan lejos, bastaría mirar al otro lado de la frontera y contemplar con ojos de profunda tristeza y humana compasión la extrema miseria del infortunado pueblo vecino y su arrasado territorio. La seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo debe ser considerada, por consiguiente, un tema de la más alta prioridad. Bien, pues mañana, si Dios quiere, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate, y ahora recuerden no moverse frente a sus televisores, que por ahí viene Eddie Matos con la última entrega del informativo de Noticias 16. Por nuestra parte, tengan todos un muy feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.